Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP-2204 del 14 de agosto del 2024. El radicado es el 58176 y el magistrado ponente, el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. En cuanto al asunto, tras verificar que no prosperó el mecanismo de insistencia que propuso la defensa contra la decisión del 27 de octubre del 2023, por cuyo medio se inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa de los procesados Alberto y Argemiro frente a la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva el 5 de mayo del 2020, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad, quien el 16 de noviembre del 2016 los condenó como coautores responsables del delito de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo con los de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos agravados. En este asunto, la Corte se pronuncia oficiosamente a fin de garantizar la efectividad del derecho material y de preservar las garantías fundamentales conforme a lo que anunció en el auto inadmisorio. En cuanto a los hechos, estos se dan hacia las 3 de la tarde del 27 de agosto del 2014. Manuel Ignacio descansaba en su finca, ubicada en la vereda Bajo Bejucal del municipio de Rivera, Huila, cuando fue retenido en contra de su voluntad por varios individuos que pretendían exigir dinero para liberarlo. Aquellos sujetos lo llevaron caminando con destino incierto y atado de manos. Como en un punto limítrofe de la finca, Manuel Ignacio se negó a continuar la marcha, uno de los captores le disparó con arma de fuego en la cabeza. Manuel Ignacio murió al instante y fue enterrado en ese mismo lugar. El 30 de agosto siguiente, desconocidos llamaron en distintas oportunidades a la esposa y al hermano de Manuel Ignacio desde su número celular para exigirles el pago de 160 millones de pesos por liberarlo. Una mujer de nombre Jennifer denunció que ella y varios de sus familiares habían participado en el crimen. Y así, tras labores investigativas y la interceptación de la línea telefónica del secuestrado, la Fiscalía individualizó a varios sujetos, entre ellos a Camilo Armando, quien luego de ser capturado suscribió un preacuerdo y además ofreció información que el 20 de septiembre del 2014 permitió que las autoridades ubicaran el cuerpo de Manuel Ignacio e identificaran a otros individuos involucrados en el crimen. Dentro de aquellos, a Argemiro y a Alberto, los aquí procesados, quienes trabajaban en la finca de la víctima. Pasando a los antecedentes procesales, el 24 de septiembre del 2014 se legalizó la captura de Argemiro y Alberto ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rivera, Huila. Acto seguido, la Fiscalía les formuló imputación por los delitos de secuestro extorsivo agravado, que se encuentra contemplada en los numerales segundo y 10º del artículo 170 del Código Penal, en concurso heterogéneo con homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios,
partes o municiones agravado, sin que se allanaran a tales cargos. Subsiguientemente, a petición de la delegada fiscal, el funcionario judicial les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. Se debe tener en cuenta que en cuanto al numeral segundo de la agravación punitiva por secuestro extorsivo, este tiene que ver con que se someta a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. La agravante del numeral 10 del artículo 170 del Código Penal se trata cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. En cuanto al homicidio agravado, fue por la causal prevista en el artículo 104, numeral 7 del Código Penal, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Y la agravante del porte se realizó con fundamento en la causal prevista en el artículo 365, numeral 5 del Código Penal, por obrar en coparticipación criminal. Posteriormente, la acusación se formuló en los mismos términos fácticos y jurídicos. Agotado el rito procesal correspondiente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva emitió sentencia el 16 de noviembre del 2016, por cuyo medio declaró a los aquí procesados Argemiro y a Alberto penalmente responsables de los delitos endilgados. Precisó, sin embargo, que en cuanto al secuestro extorsivo, emitiría condena únicamente por la circunstancia agravante prevista en el artículo 170, numeral 10 del Código Penal, en razón a que el ente acusador no allegó elementos de juicio suficientes para demostrar la del numeral segundo ejusdem. Esa emisión de condena en cuanto al secuestro extorsivo por la circunstancia agravante prevista en el artículo 170, numeral 10, tiene que ver cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales. Y por tanto, ese Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva les impuso las penas principales de 478 meses y 19 días de prisión y una multa de 5.591.75 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También fijó la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual de tiempo a la de la pena principal y les negó la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción y la prisión domiciliaria. Al resolver el recurso de apelación propuesto por la defensa técnica de los procesados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, en decisión del 5 de mayo del 2020, confirmó integralmente lo resuelto por la primera instancia. Acto seguido, Argemiro y Alberto, por conducto de apoderado, interpusieron y sustentaron oportunamente el recurso extraordinario de casación. La demanda fue inadmitida por la Corte el 27 de octubre del 2023. Promovido el mecanismo de insistencia por el casacionista ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal, este no prosperó. Sin embargo, luego de que la Corte advirtiera necesario revisar oficiosamente dos aspectos relacionados con la punición de la conducta que no fueron abordados en el libelo casacional, dispuso que, tras agotarse el mecanismo de insistencia frente al proveído inadmisorio, retornara la actuación para lo pertinente. Procedamos a las consideraciones de la Corte. Corresponde a la Sala constatar de una parte si, primero, los falladores incurrieron en la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de la circunstancia agravante prevista en el artículo 170, numeral 10 del Código Penal, de manera concurrente con el delito de homicidio agravado,
y si aquella situación transgrede o no la garantía constitucional al non bis in idem. Y segundo, si se quebrantó el principio de legalidad en la imposición de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, que se determinó, recordemos, en 478 meses y 19 días de prisión. Como metodología para la resolución del asunto, la Sala abordará el primero de los temas propuestos. Recordemos que este es si los falladores incurrieron en violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de la circunstancia agravante prevista en el artículo 170 décimo del Código Penal de manera concurrente con el delito de homicidio agravado. En este asunto, entonces, la Sala abordará los siguientes temas propuestos. Primero, se referirá al sentido y contenido de la circunstancia de agravación que para el delito de secuestro extorsivo contempla el artículo 170, numeral 10 del Código Penal. Segundo, confrontará de cara a la eventual transgresión de la garantía constitucional del non bis in idem la aplicación de esa agravante versus el contenido del delito de homicidio agravado por el que también fueron enjuiciados los procesados. Tercero, pasará a examinar si se empleó adecuadamente aquel precepto normativo o si se aplicaron dos consecuencias jurídicas distintas a un mismo supuesto fáctico. Y quinto, delimitará qué errores cometieron los juzgadores que resulten susceptibles de ser corregidos en el ámbito del recurso extraordinario. A renglón seguido, ajustará la sanción accesoria, que, como desde ya se enuncia, quebrantó el principio de legalidad penal. Ha de aclararse, previo a abordar aquellas temáticas, que no es objeto de la presente decisión evaluar la materialidad de las conductas punibles declaradas por las instancias. Primero, porque aquel escenario fue superado con la decisión de inadmisión. Segundo, porque como se advirtió en aquel proveído, el quebranto que hace necesaria la intervención oficiosa de la Corte se delimitará exclusivamente a los temas ya enunciados. Iniciemos entonces con el principio constitucional del non bis in idem. Ese axioma está constitucionalmente consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Es componente del derecho fundamental al debido proceso y en síntesis se centra en que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Sobre ese postulado de origen constitucional tiene dicho la Sala: esta genérica expresión latina non bis in idem comprende varias hipótesis. Una, nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación. Ojo, 2. De una misma circunstancia no se puede extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración. 3. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, esta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada. 4. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición. Y 5. Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in idem material. Detengámonos en unas consideraciones sobre el delito de secuestro extorsivo.
Esa conducta lesiona el bien jurídico de la libertad individual. Se materializa cuando un sujeto activo, indeterminado, priva de su libertad de locomoción a una persona y condiciona su liberación a la ejecución de un acto u omisión suya o de un tercero, de orden patrimonial, publicitario o político, por cuyo medio busca obtener un provecho o utilidad. En decisión CSJSP del 11 de marzo del 2009, radicado 28563, reiterada en la CSJSP 9145 del 2015, la Corte, sobre el delito objeto de análisis, dijo lo siguiente: en el punible de secuestro extorsivo, la dirección finalística de la voluntad del agente se dirige hacia la obtención de alguno de los propósitos con el hecho que en el tipo penal se han señalado. Esto es, que a cambio de la liberación se hace una exigencia. Dicha exigencia está expresamente enunciada en el tipo penal a través de diversas alternativas y variables. Por su parte, en el secuestro simple no es precisado el objeto que motiva la realización de la conducta, pues no se enuncia coerción particular y concreta alguna como finalidad destacada, dejando abierta la misma a la dirección de la voluntad hacia propósitos diversos de aquellos delimitados para el modelo extorsivo del secuestro, sin que ello signifique que dicho atentado a la libertad carezca de una finalidad, sino que obedece a un cometido diferente. Este delito de secuestro extorsivo, además, es de ejecución permanente. No se agota con la retención de la persona, sino que continúa cometiéndose mientras se mantenga la afectación al bien jurídico, lo que determina que no solo pueda ser el autor el que retiene, sino también el que se ocupa de mantener en el tiempo la situación de privación de la libertad, atendiendo los designios de la organización delictiva, cualquiera que sea el estadio del acontecer criminal en el que interviene. Esto de acuerdo, entre otras, a la CSJAP 3486 del 2020 y la CSJSP 356 del 2023. El legislador enlistó en el artículo 170 del Código Penal diversas causales para agravar el secuestro extorsivo. Dentro de ellas, y para no desviar el análisis del asunto que concita la atención aquí de la Corte, consagró ese legislador la circunstancia prevista en el numeral 10 ejustem, que incrementa los extremos punitivos del injusto cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. Gramaticalmente, sobrevenir, en términos del diccionario de la Real Academia Española, se refiere a cuando una situación sucede o acaece generalmente de forma repentina. Un evento repentino, a su vez, alude a algo pronto, impensado, no previsto. Bajo tales premisas, la literalidad de la circunstancia agravante descrita en el numeral 10 del artículo 170 del Código Penal no genera dudas en los casos para los cuales resulta aplicable. Se debe imponer el incremento en la punición del comportamiento de secuestro extorsivo cuando sobrevenga una situación en la que, por razón o con ocasión del secuestro, se infrinja un bien jurídico distinto al de la libertad personal, bien sea el de la vida, si se causa la muerte de la víctima, o el de la integridad personal cuando sufre lesiones personales. Naturalmente, el evento sobreviniente, esto es, repentino o no previsto,
excluye necesariamente que ese segundo resultado sea de carácter doloso, culposo o preterintencional. Ello es así porque, de presentarse alguna de aquellas categorías del tipo subjetivo de la conducta, habrá de adecuarse jurídicamente el comportamiento en el tipo penal que específicamente proteja aquellos otros bienes jurídicos. Así, si se habla no solo de coartar la libertad de la víctima del delito, sino de afectar, ya sea con dolo, culpa o preterintención, los bienes jurídicos de la vida o la integridad personal, se estará en presencia de un concurso heterogéneo de conductas punibles en el que concurran al secuestro un delito de homicidio o de lesiones personales, según sea el caso, pero no podrá aplicarse la agravante contenida en el artículo 170, numeral 10 del Código Penal. En contraste, si la muerte no se produce bajo un delito de homicidio, sino por razón o con ocasión del cautiverio de la víctima, por ejemplo, que el deceso se produzca porque durante el cautiverio la víctima contrajo alguna enfermedad como malaria o disentería, o falleció a razón de un infarto cardíaco, producto de su retención, entre otras, aquí, en este caso, sería admisible aplicar la agravante objeto del análisis, sin acudir al concurso de conductas punibles con el delito de homicidio o el de lesiones de ser del caso. Ello, por supuesto, porque los ejemplos precedentes no se acompasan con las enunciadas categorías del tipo subjetivo de la conducta. De aplicarse en esos específicos eventos de manera concurrente el tipo autónomo que lesiona un bien jurídico distinto al de la libertad personal, que protege el reato del secuestro, con la circunstancia de agravación para ese injusto, podría infringirse entonces el postulado constitucional del non bis in idem, al atribuir a un mismo hecho jurídicamente relevante dos consecuencias jurídicas distintas. Pasemos ahora al caso en concreto. Recordemos que Alberto y Argemiro fueron condenados como penalmente responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la causal prevista en el numeral 10 del artículo 170 del Código Penal, en concurso heterogéneo con las conductas de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Recordemos igualmente que la agravante del secuestro extorsivo de que trata el numeral 10 es cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. Igualmente, el agravante del homicidio fue por la causal prevista en el artículo 104, numeral 7 del Código Penal, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Y el agravante del porte es con fundamento en la causal prevista en el artículo 365, numeral 5 del Código Penal, obrar en coparticipación criminal. Ahora, como se plasmó en la reseña fáctica, la víctima, Manuel Ignacio, fue retenido por sus captores, obligado a marchar para salir de su finca, pero como se negó a proseguir, fue asesinado con arma de fuego y enterrado en el lugar de su deceso. Desde esa perspectiva, fue atinada la calificación jurídica efectuada por la Fiscalía en el caso, en punto de acusarlos por el delito de secuestro extorsivo, porque la víctima fue retenida en contra de su voluntad con la finalidad de exigir dinero por su liberación. De igual manera, el ente acertó la acusación al endilgarles el delito de homicidio agravado a los procesados, porque quedó demostrado que la víctima, indefensa, recibió un disparo en la cabeza que de inmediato cegó su vida. Sin embargo, esa última acción, de acuerdo a lo expuesto anteriormente,
impone excluir de la condena la circunstancia de agravación que para el secuestro extorsivo comporta el numeral 10º del artículo 170 del Código Penal. La muerte de Manuel Ignacio no sobrevino por causa o con ocasión del secuestro. Se trató de una acción que, en clave de dolo directo, lesionó el bien jurídico de la vida de la víctima, que atinadamente se endilgó bajo un concurso heterogéneo de delitos. En las decisiones de instancia, al condenar a los acusados por la circunstancia agravante del secuestro por razón de la muerte de la víctima, de manera simultánea con el delito de homicidio agravado, le atribuyeron a un mismo hecho jurídicamente relevante. Al asesinato de Manuel Ignacio le atribuyeron dos consecuencias jurídicas distintas. Primero, la aplicación del homicidio como delito autónomo y segundo, el de la agravante justamente por la muerte del mencionado. Y así se lesionó la garantía constitucional del non bis in idem. De igual manera, las sentencias incurrieron en violación directa de la ley sustancial al aplicar indebidamente la circunstancia de agravación contenida en el numeral 10º del artículo 170 del Código Penal. Como se dijo anteriormente, aquella circunstancia de agravación solo concurre cuando la muerte del procesado no se suscita a razón de un evento en el que concurran el dolo, la culpa o la preterintención. Los enunciados yerros de las decisiones de instancia se reflejaron en lo sustancial en la tasación de la pena, en la que se incluyó la misma circunstancia fáctica como tipo penal básico, el del homicidio, y como agravante en el secuestro extorsivo. Por ende, la Corte casará parcialmente el fallo impugnado para excluir de la condena impuesta a los procesados la circunstancia agravante del delito de secuestro extorsivo contenida en el numeral 10º del artículo 170 del Código Penal, que concurre cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. En esas razones se impone tasar nuevamente la pena impuesta en las decisiones de instancia en contra de los procesados Alberto y Argemiro. La ausencia de la agravante en el secuestro extorsivo significa que ese delito no es el de mayor gravedad para efectos de dosificar el concurso. Y por esa vía, la conducta base para la dosificación de la sanción ha de ser entonces la del homicidio agravado. En efecto, para el tiempo de los hechos, o sea, el 27 de agosto del 2014, el delito de homicidio agravado comportaba extremos punitivos de 400 a 600 meses de prisión, mientras que el secuestro extorsivo, sin circunstancias agravantes, acarreaba pena de 320 a 504 meses y multa de 2.666.66 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el injusto de tráfico de armas de fuego, agravado por obrar en coparticipación criminal, de acuerdo al literal quinto del artículo 365 del Código Penal, acarrea extremos de 216 a 288 meses. Ahora, como la Fiscalía no les atribuyó a los procesados circunstancias genéricas de mayor punibilidad y sí de menor punibilidad por carencia de antecedentes penales, el juez de primera instancia se ubicó en el cuarto mínimo al que de igual manera habrá de atenerse la Corte, y que para el delito de homicidio está delimitado entre 400 y 450 meses. Dentro de aquel cuarto de movilidad, bajo las pautas a las que se refiere el inciso tercero del artículo 61 del Código Penal, que la primera instancia motivó adecuadamente y que de manera consonante aplicará la Sala,
el juez se apartó del límite punitivo inferior en proporción de 0.44%. Ello porque al límite inferior previsto para el delito de secuestro extorsivo agravado de 448 meses, el juez le incrementó 2 meses, lo que equivale a 0.44%. Esto es 2 dividido en 448 por 100. En este caso, al ser el extremo inferior a 400 meses, aplicado porcentualmente el mismo aumento, se obtiene como resultado el de 401 meses y 22 días de prisión, o sea, 400 por 0.44%, que es igual a 401.76 meses. Y por razón del concurso de delitos, el fallador de primer grado incrementó la sanción en el 5% de la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado y en el 4% de la sanción mínima que acarrea el de tráfico de armas de fuego agravado. Así, trasladado el primer aumento a la conducta de secuestro, ahora concursante, corresponde a 16 meses. 320 por 5% es igual a 16. La del injusto contra la seguridad pública no sufre alteración alguna, misma que determinó el acuo en 8 meses y 19 días de prisión. Entonces, la pena definitiva que habrá de purgar los sentenciados se fija en 426 meses y 11 días de prisión. ¿Por qué? 401 mes más 22 días por el homicidio agravado, más 16 meses por el secuestro extorsivo y 8 meses 19 días por el porte de armas, para un total de 426 meses y 11 días. En cuanto a la multa, consagrada únicamente para el delito de secuestro extorsivo, sin la circunstancia de agravación excluida por la Sala, está delimitada en su mínimo en 2.666,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bajo los mismos parámetros antedichos, el fallador de primer nivel se apartó del nivel mínimo en porcentaje de 5.26%. que trasladado al nuevo cálculo significa que será tasada en 2.806.86 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y finalmente, la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que las instancias determinaron en lapso de tiempo igual al de la pena principal y que por superar el término legal infringido del principio de legalidad será reajustada para determinarla en el lapso de 20 años al que se refiere el artículo 51 del Código Penal. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve casar oficiosa y parcialmente la sentencia emitida el 5 de mayo del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la condena emitida en contra de Alberto y Argimiro. Y en consecuencia, la Sala dispone eliminar del fallo la circunstancia de agravación punitiva prevista en el delito de secuestro extorsivo, de que trata el artículo 170, numeral 10 del Código Penal, atribuida por la primera instancia y ratificada en segundo grado. Fijando como último punto las penas ya anteriormente descritas, tanto de prisión como de multa y de sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Respetados suscriptores, nuevamente mil gracias por su tiempo e interés en este podcast. Invitamos a suscribirse a esta comunidad a quienes aún no lo han hecho y los esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.